Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar hemoglobina, mioglobina y porfirinas. En realidad, ya ayer la anterior semana hemos estado viendo hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina y la mioglobina son metaloproteínas. La primera, es decir, la hemoglobina va a transportar oxígeno y CO2. Y en cambio la mioglobina va a reservar oxígeno, va a almacenar oxígeno en nuestros músculos. Y tanto la hemoglobina y la mioglobina, que son metaloproteínas, están formadas por porfirinas. Todas estas estructuras las vamos a ir viendo detalladamente. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que la función respiratoria de nuestra sangre depende esencialmente de los glóbulos rojos, donde se encuentra la hemoglobina, que es una metaloproteína que contiene hierro. Y ojo, aquí ya están viéndolo al hierro con su valencia 2. Es así que la hemoglobina va a captar el oxígeno, el CO2, y con esa su valencia. Y por tanto la circulación sanguínea, gracias a esta proteína, esta metaloproteína que es la hemoglobina, nos va a asegurar el suministro de oxígeno para que nuestras células puedan hacer su trabajo en el metabolismo oxidativo aerobio, porque nosotros somos seres aeróbicos, vivimos en presencia de oxígeno. Entonces, este pigmento rojo que se encuentra en los hematíes va a captar oxígeno de los alveolos pulmonares, lo va a transportar a los tejidos y allá en los tejidos va a tomar el dióxido de carbono, que es resultado del metabolismo, y lo va a transportar a los pulmones para expulsarlo al medio ambiente. Ahora, cuando nos hacen un análisis de sangre, van a determinar la concentración de hemoglobina que tenemos. Si esta estaría en cantidades bajas, vamos a estar frente a una anemia. Los varones normalmente deben tener 14 miligramos por decilitro y las mujeres 13.7 miligramos por decilitro de sangre. Es importante remarcar que esta enfermedad es muy peligrosa porque al ser silenciosa justamente podría desembocar en algo más terrible que sería la leucemia. Entonces, esta enfermedad además hay que decir que no solamente es de nuestro medio, sino también de sociedades, de países desarrollados, porque la gente, por cuidar la silueta, por ejemplo, no come carne roja por la grasa, etcétera, ¿no? Aunque en un país como Bélgica hay carne que no tiene nada de grasa, pero igualmente y peor no comen vísceras, ustedes mismos seguro no les gusta el hígado y están arriesgando, ¿no? su salud. Entonces hay que consumir también carnes rojas, hígado, porque el hierro se encuentra más, disponible más en fuentes de origen animal. En la espinaca hay hierro, pero está amarrado a unos compuestos que se llaman fitatos, oxalatos, y nosotros no tenemos una enzima que rompa esa unión, y por tanto entra el hierro y sale también. Entonces, a tener cuidado con la anemia. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? El CO2 se va a eliminar por los pulmones, pero ojo, no solamente se elimina CO2, sino también protones que han resultado del catabolismo. Y esto es evacuado, les repito, por la respiración. Ahora es importante indicar que la síntesis de la hemoglobina se inicia en los 3 últimos días de la fase de maduración de los glóbulos rojos. A ver, vamos a seguir viendo la hemoglobina. Acá ya les había adelantado en la clase de proteínas que la hemoglobina
está formado de 4 globinas o cadenas de aminoácidos. Son 2 globinas alfa y 2 globinas beta que tiene la hemoglobina. Las globinas alfa tienen 141 aminoácidos y las globinas beta tienen 146 aminoácidos. Acá hay un cuadrito donde muestra los aminoácidos que se encuentran en las cadenas alfa y en las cadenas beta. Fíjense, por ejemplo, en las cadenas alfa tenemos 10 unidades de ácido aspartico, 4 de ácido glutámico, 21 de alanina, 3 de arginina, 2 de asparagina, 2 cisteínas, 7 fenilalanina, 7 glicina, no hay glutamina, 10 histidinas, 0 isoleucinas, 18 leucinas, 11 lisinas, 2 metioninas, 7 prolinas, 11 serinas, 3 tirosinas, 9 treoninas, 13 triptófanos, 13 valinas. ¿Dan cuenta? Ahí están todas las unidades que forman parte de esas cadenas alfa. Entonces, no se olviden, ya tienen que estar esto captando. Van a ver 141 aminoácidos en las cadenas alfa y 146 aminoácidos en las cadenas beta. ¿Ya? Ahora, ya en los hematíes, ¿cómo se sintetiza esa hemoglobina? Fíjense, los aminoácidos que forman parte de estas cadenas se van a sintetizar ¿dónde? En los ribosomas. Y el grupo prostético, que vamos a ver luego, donde está el hierro, se va a sintetizar en la mitocondria de estos eritrocitos. Fíjense, acá tenemos como materia prima para la síntesis del grupo M, tenemos glicina más succinil coenzima A, y esta es la coenzima, el fosfato de piridoxal que deriva de la vitamina B6. Entonces, estos dos componentes nos van a dar el ácido delta aminolebulínico. Y esto a la vez se va a transformar en porfobilinógeno, luego en uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, luego protoporfirina y finalmente el M. El M. Y este M luego se va a unir a estas cadenas que se han formado en los ribosomas para darnos la hemoglobina. Y acá, como son 4 cadenas de globinas, también 4 grupos M se van a sintetizar. Eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿dónde se producirá la hemoglobina? ¿En qué lugar? La hemoglobina fetal se produce a nivel del hígado y del vaso. La hemoglobina en el niño y en el adulto se produce en la médula ósea. Ahora acá tenemos las figuritas. Fíjense, acá es la hemoglobina, ¿no? Todo esto es esa proteína. Por cierto, es una proteína multimérica porque tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Aquí están las alfa, acá las beta, y cada una de ellas, porque esto es igual la hemoglobina, esto también, y acá en esta imagen podemos ver la hemoglobina con sus 4 grupos prostéticos, un grupo prostético para cada una de sus cadenas. Estos rojitos son el grupo prostético donde está el átomo de hierro en esta estructura de la hemoglobina. Entonces ahora lo vamos a desglosar, ese puntito rojo. Este puntito rojo es esto. Ese es el grupo M de la hemoglobina. Esto que les estoy mostrando es el grupo M de la hemoglobina. Esta hemoglobina es un tetrapirrol cíclico y decimos de naturaleza porfirínica, está formado de 4 anillos pirrólicos. ¿Dónde están esos anillos? Están acá. 1, fíjense el cursor, 1, 2, 3 y 4. Esos 4 anillos pirrólicos están unidos por estos puentes. Fíjense, este
anillo con este otro anillo, se está formando por este puentecito metenilo y también etenilo. Acá nuevamente hay un metenilo, un ácido propílico, acá nuevamente un propílico y un metenilo. Esos puentecitos se unen así y nos dan una especie de cruz. Estos anillos piróricos también, fíjense, tienen nitrógeno en su estructura. Y al centro, ¿quién está? El hierro. El hierro que va a ser el que va a captar el oxígeno y el CO2. Ahora, cuando este grupo M, una vez que ha cumplido su vida media la hemoglobina, los eritrocitos, ¿cuánto tiempo viven, chicos? Tienen una vida media de 3 meses, de 4 meses, son 120 días. Entonces, cuando se van a destruir estos eritrocitos, van a liberar este grupo M, se van a liberar en sus cadenas los aminoácidos, y a partir de ese grupo M, de esta estructura, se va a sintetizar la bilirrubina. Por tanto, nosotros estamos viendo que hay una relación estrecha entre la bioquímica de las porfirinas y de los pigmentos biliares. Me refiero a este compuesto, ¿no? Cuando digo naturaleza porfirínica, formada por anillos pirólicos. Ahora vamos a ver el ciclo respiratorio. Vamos a empezar de nuestros pulmones. Digamos, hemos inspirado, hemos introducido oxígeno. Aquí fíjense, este signito más, está entrando el oxígeno, hay una concentración de 2.0 milimoles por litro. Hay una partecita que se disuelve, pero muy pequeña, es 0,04. Entonces, este oxígeno de los pulmones va a entrar a la sangre arterial, ¿no es cierto? Y en la sangre arterial vamos a tener una presión mayor de oxígeno en relación a la presión de dióxido de carbono. Fíjense, acá la presión de oxígeno es de 95 miligramos de mercurio. Así se mide en estas unidades, en milímetros de mercurio. Y en cambio de CO2 solo hay 40. Y fíjense, el pH de la sangre arterial, ustedes ya lo conocen, es de 7.4. Entonces, esa sangre arterial va a ir a bañar nuestros tejidos. ¿Y qué va a dejar en nuestros tejidos? Va a dejar oxígeno, por eso está con signo negativo, y va a cargarse de CO2. Entonces, ese CO2 irá a la sangre venosa, donde la presión de oxígeno, de CO2, será mayor a la presión de oxígeno. Fíjense, 45,4 en relación a 40. Y también fíjense el pH en la sangre venosa es de 7.25, como ligeramente más bajo, ¿no? ¿Por qué? Les voy a explicar, porque acá, por el CO2 que se va a combinar con agua, se va a formar ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a disociar y va a liberar protones. Y esos protones más van a hacer bajar, ¿no es cierto?, el pH porque son de carácter ácido. Y esos protones más del CO2 se van a eliminar por los pulmones. Por eso es que tienen que tomar en cuenta, no solo transporta, oxígeno y CO2 la hemoglobina, sino también protones. Entonces ahora vamos a calcular el coeficiente respiratorio y dividiremos, ¿no es cierto?, porque aquí se está eliminando el CO2 por los pulmones, hay 1.68 milimoles por litro de CO2 y dividiremos entre la concentración de oxígeno, que es de 2.05. Entonces, nuestro coeficiente respiratorio es de 0.82. Y acá tengo otra figurita para mostrarles la sangre venosa, que va a ser de este color, ¿no es cierto?, azul. La presión de oxígeno, fíjense, de 40, que es acá en la sangre venosa, en la sangre arterial es 100, hay una diferencia
muy grande, ¿no es cierto? Y en cambio va a haber más CO2 en la sangre venosa en relación a la sangre arterial, que solo tiene 40. Ahora vamos a ver que la hemoglobina tiene que unirse al oxígeno, pero también tiene que liberar el oxígeno. Igualmente se va a unir al CO2, pero también va a tener que liberar el CO2. Entonces, estamos hablando de una asociación cuando se está uniendo y una disociación cuando se está separando del oxígeno, cuando lo está liberando, ¿no? Entonces, se dice que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye cuando el pH disminuye. En sangre venosa que hemos visto, ha disminuido el pH y ahí esa hemoglobina no estaba uniéndose al oxígeno, sino al CO2. Entonces va a haber eso, ¿no? El CO2 va a estimular la liberación de oxígeno, o sea, va a ayudar a que se disocie, porque es ese oxígeno que está uniéndose a la hemoglobina y el oxígeno estaría libre. Cuando hay altas concentraciones de CO2, fíjense, estamos hablando de sangre venosa, no se olviden, acá estoy hablando de sangre venosa, porque en sangre venosa va a haber elevada concentración de CO2, entonces eso va a bajar el pH en el interior de los eritrocitos. Esto ya se los dije con palabras, pero ahora se los muestro con formulitas. El CO2 se va a combinar con el agua para darnos ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en este anión que se llama bicarbonato. Esta formulita que ven es bicarbonato y más protones, ¿no es cierto? Ahora, este pH ácido que tiene la sangre venosa, estabiliza la forma T de la hemoglobina. Les voy a mostrar ahora las formas. Esta es la forma tensa. Es la forma tensa, pero también hay la forma relajada. Aquí está, para que no se pierda. Entonces, hay dos subunidades de hemoglobina, es decir, puede existir en dos formas. En su forma tensa, que es más estable en ausencia de oxígeno. En sangre venosa, que va a haber más CO2, va a haber poco oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, esta forma tensa, que está en la sangre venosa, va a ser más estable en ausencia de oxígeno. Y en cambio, la forma relajada, que se lo abrevia con R, es más estable luego de la fijación de oxígeno. Ahora, el oxígeno se va a unir a las dos subunidades, pero más a la forma R. Pero suficiente que se una un poco a la forma T. Esa forma T se va a transformar luego a la forma R. Así se van a acoplar. Ahora, si nosotros estamos con abundante cantidad de oxígeno en la sangre, esa hemoglobina se va a llamar oxihemoglobina, que será de color rojo y que se encontrará en la sangre arterial. Y en cambio, en la sangre venosa, el color de la hemoglobina vira más hacia el azul y ahí la hemoglobina se llama carboxihemoglobina porque se está uniendo al CO2. Ahora, justamente tenemos esta coexistencia de formas, ¿no? Una forma, la R, por ejemplo, la relajada, que es altamente afín al oxígeno. Acá está, elevada afinidad al oxígeno. Estamos acá con esta franjita celestita. Y en cambio, en los pulmones va a estar esta forma que es de baja afinidad al oxígeno, que es la forma T. Pero esa hemoglobina que es de baja afinidad, luego puede transformarse a una de alta afinidad. Entonces aquí estamos viendo esa transición, ese cambio de débil afinidad a aumentando su afinidad, elevando su afinidad al oxígeno. Y eso, así funciona la hemoglobina. Tiene que coexistir esa forma débil y esa de fuerte afinidad. Hola.
hubo un problemín. Ya. Ahora acá justamente son figuritas, ¿no? Para que se les vaya quedando. Esta es la oxiohemoglobina, es la desoxihemoglobina azul, ¿no? O carboxihemoglobina. Y aquí están viendo el nombre de una enzima. Esta enzima se llama 2,3-difosfoglicerato. Esta 2,3-difosfoglicerato es una enzima que va a estabilizar esta forma de hemoglobina, la forma de carboxihemoglobina. Ahora vamos a ver lo que se llama el efecto Bohr, pero antes vamos a nuevamente recordar que la hemoglobina, aparte de transportar oxígeno y CO2, también transporta protones. Entonces, en el efecto Bohr decimos que el aumento de la presión de oxígeno del medio, que el aumento de la presión de CO2 del medio disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. E inversamente, el aumento de presión de oxígeno va a disminuir la afinidad del CO2, ¿no es cierto? Si yo tengo concentración elevada de CO2, estoy en sangre venosa, no va a haber una afinidad elevada por el oxígeno, ¿no es cierto? Y al revés, si estoy en sangre arterial, va a haber una presión elevada de oxígeno y eso va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Eso se llama efecto Bohr. Es este científico Christian Bohr que descubrió este fenómeno y se conoce desde hace mucho tiempo, desde 1905. Ahora fíjense esto que les hablaba de la liberación de protones. A ver, acá el CO2, fíjense, el CO2 está ingresando, ¿no es cierto?, al eritrocito. Este CO2 más el oxígeno que nos está dando ácido carbónico. Y este ácido carbónico se está disociando, está liberando un protón y acá el anión bicarbonato. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a acidificar el medio y eso va a hacer de que la hemoglobina libere su oxígeno. Y ese oxígeno liberado, ¿dónde va a ir, chicos? A los tejidos, los va a ir a oxigenar. Entonces, de esa manera es que se produce esto de la liberación de protones. Y eso ayuda a la disociación de oxígeno, no se olviden. Eso ayuda a que la hemoglobina suelte su oxígeno y lo deje ¿dónde? En los tejidos. Ahora les hablé hace un momento, ¿no es cierto?, de la enzima 2,3-difosfoglicerato. Esta es su estructura. Los dos son iguales, ¿no? Esto está, digamos, más como con dibujito, ¿no? Como con un modelito. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de formar moléculas, hay unos modelitos. Bueno, si nos vemos presencialmente les voy a llevar mis modelos. Entonces, esta enzima, chicos, va a estabilizar, ¿no es cierto?, el estado T de la hemoglobina. Y al estabilizar el estado T, entonces va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por tanto el oxígeno va a estar libre, porque ¿quién se ha unido a la hemoglobina? Es el CO2 y es esa forma tensa que es estable en presencia de CO2 y menos estable en presencia de oxígeno. Ahora, esta hemoglobina, chicos, puede sufrir alteraciones y estas alteraciones pueden ser hereditarias y adquiridas.
y a la vez pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo. En los cualitativos puede haber cambios estructurales y en los cuantitativos puede haber una disminución o, por decirles, se ha sintetizado una de las cadenas beta en menor cantidad o puede ser las alfa. Entonces, ahí ya no hay una hemoglobina normal y está alterada su estructura. Y ahí estamos frente a las talasemias, que son un tipo de anemias. Y les hablé ya cuando avanzamos proteínas. He hablado de la anemia falciforme, ¿se acuerdan? Que todavía es endémica en el Asia, en el África. También puede haber glicosilación de la hemoglobina. Esto cuando los niveles de azúcar son muy elevados. En los diabéticos, en las personas que están con niveles elevados de azúcar, la glucosa se va a unir a la hemoglobina y eso se llama glicosilación. Cuando nos hacen el análisis van a determinar hemoglobina glicosilada, que va a ser un análisis confirmatorio para la diabetes. ¿Por qué? Porque están con esta hemoglobina mostrando, estos valores muestran el historial del consumo de azúcar durante los 120 días que vive el eritrocito. No es solamente una simple toma de sangre en ayunas de un día a otro, sino que da toda la historia de los 120 días, cómo esa persona ha ido consumiendo. Ahora vamos a ver todas estas hemoglobinopatías que en realidad son enfermedades, enfermedades genéticas. Ahí las subunidades van a sufrir mutación. Siempre, si hablamos de genéticos, siempre van a haber estos problemas de mutación. Y algunas pueden pasar inadvertidas, pero otras pueden ser graves. Graves. Aquí vamos a ver a las talasemias. Estas talasemias son un tipo de anemias hemolíticas. Ahí los glóbulos rojos se van a romper, ya les dije, ¿no es cierto?, cuando hemos avanzado proteínas, porque va a haber una anomalía en la síntesis en la estructura de esta hemoglobina. Y en este caso de la anemia falciforme es adquirida porque el mosquito ha transmitido a la persona el Plasmodium falciparum que se va a entrar a sus eritrocitos y va a provocar esta malformación. Va a tener acá la hemoglobina S, que es anómala. Entonces también pueden ser hereditarias porque se pueden producir mutaciones de genes de las globinas y estas son las más comunes en el mundo. Las anomalías genéticas pueden ser, o sea, están en relación con la síntesis, ¿no es cierto?, de la hemoglobina. Y se van a distinguir en estos tipos: alfa, beta, delta, beta o gamma, delta, beta. Estos signos son así: alfa, beta, esto es delta, beta o gamma, delta, beta, según el tipo de cadena que se ha producido en cantidad insuficiente. Ahora, aquí tenemos las variedades de hemoglobinas. Por ejemplo, acá son ya variantes, ¿no? O sea, ya no son normales. No son normales estas hemoglobinas que vamos a describir. Ahí estamos con la variante de hemoglobina S, que se produce cuando hay hemólisis, lesiones tisulares y sobre todo lo vemos en la anemia falciforme. Es decir, esta hemoglobina S está presente en este tipo de anemia. Luego también si hay una hemólisis ocasional, es decir, que los se están rompiendo, vamos a tener la hemoglobina Zurich y otros tipos de variantes. Cuando hay una hemólisis crónica tendremos una hemoglobina C y también otras que se pueden tomar en cuenta. Eso es lo que indica la bibliografía.
Y cuando hay policitemia y cianosis congénita, es decir, cuando estamos frente a una metahemoglobinemia, cuando hay afinidad de esa hemoglobina por el monóxido de carbono, nosotros estamos frente a una hemoglobina M. Eso vamos a ver, por ejemplo, en este invierno hay que tomar muy en cuenta que si se hace una fogatita, qué sé yo, no pueden estar ustedes encerrados, no pueden estar en un ambiente cerrado porque si no ya no van a despertar. Es muy peligroso. Y también cuando los glóbulos rojos son pálidos, cuando hay hipocromía, podemos estar frente a esta variante estructural anómala, que es la hemoglobina E. Ahora vamos a recordar nuevamente lo que ya les había dicho a grandes rasgos en el tema de proteínas, sobre la anemia falciforme. En este tipo de anemia va a estar presente la hemoglobina S, que es diferente a la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal del adulto. Entonces, acá dijimos que se produce una sustitución del aminoácido valina en lugar del ácido glutámico en posición 6 de la cadena de la globina beta. Ahora yo creo que ya tienen mayor idea con esta explicación. En este tipo de anemia van a haber síntomas que se van a caracterizar por la presencia de hinchazón dolorosa de las extremidades, va a haber riesgo de apoplejía, es decir, de parálisis facial, ¿no? Y sobre todo infección bacteriana. La paciente va a tener muchas neumonías porque está habiendo mala circulación de la sangre, porque los glóbulos falciformes se van a romper, se van a lisar, viven menos que los normales. Esto se da en el África. Uno de cada 100 africanos occidentales padece de esta anemia falciforme. Es la malaria producido por el parásito o Plasmodium falciparum. Estamos hablando de estos países de Burkina Faso, de Cabo Verde, de Ghana, de Benín. Todavía es endémica esta anemia y es muy triste, ¿no? La vida de estas personas. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de sangre, agarramos una gotita de sangre, hacemos un extendido, lo cubrimos con un cubreobjetos, luego observamos al microscopio y vamos a ver que los eritrocitos no van a ser redonditos, ¿no? Ya habíamos mostrado también en la anterior clase, sino que van a tener esta forma dentada como de hoz. Eso al examen microscópico. Y cuando hagamos un análisis cromatográfico, ahí vamos a ver la secuencia de aminoácidos y entonces vamos a encontrar que en lugar del ácido glutámico va a estar en posición 6, ¿no? De las globinas beta va a estar la valina. Entonces ahí vamos a confirmar y vamos a decir, este paciente tiene anemia falciforme. Entonces vamos a estar frente a una hemoglobina S, eso no se olvide. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de hemoglobina y primero mencionaremos a la metahemoglobinemia, que en sí ya es un problema de salud. En la metahemoglobina, fíjense chicos, esto es muy importante, el hierro hémico se oxida de su estado de valencia 2, estabilizándose en su estado de hierro 3, con valencia 3. Entonces esto ya es un problema, no es ya una hemoglobina normal, ¿no es cierto? Pero este cambio se puede dar también por el consumo de ciertos tóxicos y también puede ser congénita. Ahora fíjense, ¿cuáles de los tóxicos pueden dar lugar a que nuestro hierro se esté oxidando hasta 3? Acá vamos a mencionarlos a los nitritos y nitratos, que pueden estar presentes en aguas de pozo o de grifo. También agua contaminada,
verduras que estén también contaminados o con nitratos. Por ejemplo, pueden haber verduras como las acelgas, espinacas, puerros, zanahorias, calabacín, las vainitas, las judías, brócoli, hinojo, que han sido regadas con estas aguas contaminadas, ¿no? Y también si se ha usado muchos fertilizantes agrícolas, también pueden contaminar. Otros tóxicos serían los medicamentos, los antihipertensivos como el nitroprusiato sódico, nitroglicerina, que van a bajar la presión, ¿no? Y también las anilinas. Las anilinas son colorantes que se usan para lustrar los zapatos, por ejemplo, o para teñir la ropa. No se lo puede consumir como alimento. Para eso hay los colorantes vegetales alimenticios, pero sin embargo hay gente inescrupulosa que fabrica alimentos con estos colorantes y eso es peligroso, están poniendo en riesgo nuestra salud. Y yo les comento que yo cuando era auxiliar trabajé en la Facultad de Tecnología en el programa de alimentos y productos naturales y hacíamos análisis de lo que se consumía en la ciudad, helados o refrescos, qué sé yo. Y ahí encontramos pues que habían helados fabricados con anilina. Y para eso tiene que haber un buen control para que aseguren que no estemos contaminándonos. Eso ya es del gobierno municipal, ¿no? Ahora otro producto tóxico sería la fenacetina, que antiguamente se usaba como analgésico, antiguamente. A ver, ahora continuamos, chicos, con la metahemoglobinemia. Puede aparecer metahemoglobinemia porque ya hemos dicho, nuestra hemoglobina ya no es normal, estamos frente a una hemoglobina M. Otras sustancias podrían dar lugar a la aparición de esto. Los anestésicos locales, benzocaína, prilocaína, pesticidas también, el tipo de cloratos, bromatos, iodatos, estamos hablando también de cantidades, ¿no? Significativas. Pero sí los antipalúdicos como la primaquina, cloroquina, sulfonas, sulfamidas también pueden producir esto. La dapsona, que es un medicamento que se usaba en la lepra, dermatitis herpetiforme también, y los antisépticos como permanganato de potasio, disolventes como el nitrobenceno, nitrito de amilo y nitrito de butil. ¿Qué vías? ¿Por dónde va a entrar a nuestro cuerpo? ¿Por dónde van a entrar estos tóxicos? Van a entrar por vía oral, por nuestra boca, que es la más habitual. Por esta vía van a entrar nitratos, nitritos, clorato sódico, los fármacos. Si consumimos las frutas, las verduras contaminadas, van a entrar por nuestra boca, los fármacos también. Por vía parenteral, por inyectables, los anestésicos. Por vía cutánea, esos colorantes que les hablaba, que pueden estar en los helados, por nuestras mucosas de la boca ya se pueden absorber. Por vía aérea van a entrar el nitrobenceno, nitrofenol, arsenamida, tetralina, porque ya son volátiles, ¿no? Ahora, ¿qué signos se van a observar en este problema que es la metahemoglobinemia? Primero vamos a ver los signos en cuadros leves o moderados. La piel va a tornarse azulada o grisácea. No solo la piel, sino también las mucosas. Eso quiere decir que va a haber cianosis de piel y mucosas. Y la cianosis va a predominar en los pómulos, en nuestro rostro, pabellones auriculares, estamos hablando de nuestras orejas, las aletas nasales, en nuestras uñitas, vamos a ver palmas de nuestras manos, plantas de los pies, labios, conjuntivas y velo del paladar. La orina, así como la sangre arterial, por la presencia de este tipo de hemoglobina, van a volverse oscuras, de un color achocolatado, café.
Y en los cuadros graves, porque todos esos problemas son graves, ¿no? Cuando se va a ir volviendo más severo. Entonces vamos a tener cefalea, visión borrosa, ya el paciente está como mareado, náuseas, vómitos, acidosis metabólica, convulsiones, coma, que viene con taquicardia, disnea, falta de aire ya, ¿no? Arritmias, hipotensión, infarto de miocardio. Y también va a aparecer obviamente una tasa elevada de este problema. Imagínense, decimos que puede haber anemia hemolítica con un 70%, es decir, los eritrocitos se están rompiendo, ¿no es cierto? Porque eso es lisis. Y entonces la evolución de este paciente ya va a ser fatal, se va a complicar. Puede haber ya convulsiones, coma, síndrome coronario agudo, encefalopatía hipóxica, va a faltar oxígeno y se muere el paciente. Entonces, si ha llegado el paciente ya al hospital con una hemólisis, ¿no es cierto? Entonces, el fallo renal va a ser inminente, porque ya va a haber sangre en la orina, va a haber hemoglobinuria. Y la hemoglobina, cuando le hagan el análisis, esa hemoglobina M va a ser mayor de 50% en relación a una hemoglobina normal, ¿no? Mayor al 50%, presencia de esa hemoglobina. A ver, ahora, ¿cómo se lo va a diagnosticar? Obviamente primero va a observar el doctor que el paciente está azul como un pitufo, ¿no? ¿Y qué va a pedir? Va a pedir un análisis de sangre. Háganme hemoglobina M, va a decir. Y si esto supera los 1,5 gramos por decilitro, entonces el paciente está en riesgo, ¿no? El tratamiento. Ahora, ¿qué tratamiento? Se lo ha detectado a tiempo, qué sé yo. Entonces tiene que haber medidas de soporte vital. ¿Qué significa eso? Administración prioritaria de oxígeno. Al 100% con la mascarilla, ¿no es cierto? Eso tiene que fluir. Y si es que ha habido una ingesta oral, se tiene que hacer la descontaminación digestiva. ¿Qué se le tiene que dar al paciente? Carbón activado. Es un tipo de carbón ahí en farmacias cuando la gente se envenena, entonces viene a buscar carbón activado ahí en pastillas. Entonces eso le tienen que dar de tomar para desintoxicar. Y también se tiene que limpiar, descontaminar la superficie del cuerpo, de los ojitos también, lavado cutáneo con agüita tibia, templada, con jabón, agüita templada jabonosa, abundante. También se puede hacer irrigación de los ojitos con suero fisiológico y sobre todo se le tiene que dar un antídoto que se llama azul de metileno. ¿En qué concentración? En una concentración al 1%, dosis única, chicos, se hace tomar eso. Ahora vamos a ir a ver el problema de carboxihemoglobinemia. Aquí en este tipo de hemoglobina, o este tipo de hemoglobina, mejor dicho, para entenderlo bien, es 200 veces, su afinidad es 200 veces más fuerte por el monóxido de carbono que por el oxígeno. O sea, se va a ir a unir fácilmente esta carboxihemoglobina al CO2. Y eso cuando les dije hacen fogatas en ambientes cerrados, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Sobre todo en invierno, la gente a veces no, por desconocimiento, no ventila, se encierra en una habitación y con su fogata, entonces el monóxido de carbono se va a ir a unir pues a la hemoglobina y fíjense, tan afín es
se une con tanta facilidad, 200 veces más que por el oxígeno. Entonces la intoxicación pues, es inminente si uno está con su fogati cerrado, ¿no? Encerrado. Obviamente se dice que es una muerte lenta pero segura. El paciente no siente nada. Y cuando ya, digamos, este problema empieza a darse, cuando ya 5 al 10% de la hemoglobina normal que tenemos se ha transformado ya en carboxihemoglobina, ya está y si está encima de 40 ya se va a morir. Y esto, ahí está, les he anotado, esto se da por la exposición al monóxido de carbono, electrodomésticos a gases de motores en marcha, puede provocar envenenamiento, no solo las fogatitas. Y una cosa que hacen, por ejemplo, los que instalan gas domiciliario, siempre tienen que ver una especie de lugarcitos donde va a ventilar el ambiente. Siempre están viendo. Y uno, si es que no están colocando, hay que decir que deben colocar. Pero claro, son técnicos y saben y lo hacen bien. Cuando instalaron en mi casa, yo he visto que realmente han tomado en cuenta. Está muy bien. Ahora, ¿qué síntomas pueden haber en este tipo de problema? En la carboxihemoglobina, náuseas, vómitos o sopor, es decir, el paciente va a estar rojo, ¿no? Puede haber debilidad, desorientación. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Si es que a tiempo lo hemos encontrado. Le vamos a administrar oxígeno, presiones mayores a la atmosférica, gran flujo. Entonces, terapia de oxígeno hiperbárico. Así, al aumentar la presión de oxígeno, vamos a hacer que esa hemoglobina se una más al oxígeno y lo desplace al CO2. Que CO2 salga disparado fuera de la hemoglobina. Ahora, vamos a ver otro problema que es la sulfohemoglobina. Sulfohemoglobinemia es el problema de salud. Y la sulfohemoglobina es el tipo de hemoglobina normal que se va a formar, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de hemoglobina, la hemoglobina tiene grupos sulfuro que están unidos a los anillos pirólicos del grupo M. Eso que hemos visto, esa crucecita, ahí se van a ir a unir grupos sulfuro. Y de esta manera el oxígeno no va a unirse, va a ser incapaz de unirse a la hemoglobina. Esa transformación de la hemoglobina normal a sulfohemoglobina se produce por la administración de medicamentos de este tipo sulfamidas o fenacetina. En la sulfohemoglobina, la persona se va a ver azul cuando va a superar los niveles de 0,5 gramos de este sulfohemoglobina por decilitro. Y sí va a presentar cianosis, pero este problema de sulfohemoglobinemia es menos común que el anterior. Ahora vamos a ver la mioglobina. La mioglobina, ya les adelanté también, es una metaloproteína, tiene una forma globular, su estructura proteica fue determinada por difracción de rayos X por John Kendall en 1950. Esta proteína consta de una sola cadena polipeptídica que tiene 153 aminoácidos, 70% están bajo la forma de alfa hélice, fíjense. Esos rulitos que ven. Y es una proteína de reserva de oxígeno, porque va a encontrarse en los músculos y está reservando oxígeno. Cuando nosotros necesitemos oxígeno, nuestro organismo va a ir ahí, a la reserva. Ahora hay formas, ¿no? De mioglobina, perdón. Cuando está sin oxígeno esta mioglobina, se llama desoximioglobina.
en presencia de oxígeno, oximioglobina. Y justamente el oxígeno se va a ir a unir al grupo M o hemo, que también tiene la mioglobina, ¿no? Ese grupito prostético, donde está el hierro con los anillitos pirólicos. También tiene. Este es el grupo M de la hemoglobina con sus anillos pirólicos. Ahí está el hierro. Es diferente, ¿no es cierto?, al de la hemoglobina. Pero también estamos encontrando el hierro con qué valencia, con valencia 2, que es lo normal. Estos chicos, cuando ustedes vayan a recetar suplemento de hierro a sus pacientes, ya sea en tabletitas o en tónico o en jarabito, siempre les van a indicar que tomen con un vasito de jugo de naranja o limonada. ¿Para qué? Para asegurar que el hierro se mantenga con su valencia 2, que no se oxide. Bueno, ahí está todo lo de la composición también de la mioglobina, su grupo M, su grupo prostético, formado por 4 anillos pirrol unidos con puentes meteno, al que están unidos cadenas laterales, grupos metilo, vinilo, propionato, eso está aquí. Ahí está. Metilo, propionato. Entonces, igualmente como en la hemo, como en la hemoglobina. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Entonces, ese color rojo en el músculo, ¿no es cierto?, se da por la mioglobina, donde el hierro va a fijar al oxígeno. Acá no estamos hablando de que se une el CO2, solamente el oxígeno. Cuando ustedes hacen un ejercicio, y sobre todo si han hecho un ejercicio muy brusco, se va a gastar el oxígeno. ¿Y dónde va a recurrir el organismo? A las reservas de oxígeno de la mioglobina. Pero si ya no, eso también se ha gastado, entonces ya les va a venir la macurca. Se acabó el oxígeno y la glucosa se va a transformar en ácido láctico, a fermentar. Y eso y les va a hacer doler los músculos. Bueno, aquí hay una curvita de disociación de la mioglobina y de la hemoglobina. La hemoglobina acá tiene que saturarse a alta presión de oxígeno. En cambio, la mio, fíjense, se ha subido como si nada. A baja presión de oxígeno ya se ha unido con una facilidad, con más facilidad que la hemoglobina. Bueno, mis queridos alumnos, con esto terminamos esta lección. Y entonces ya ustedes tienen que ir estudiando para el próximo